virtual o no virtual, yo ya no sé, tengo que preguntar. Tengo mi duda todavía. Supongamos que sea tanto presencial o virtual, va a ser más o menos parecido. Supongamos que yo pregunto, bueno, conteste cualquiera de ustedes 4 que están ahora. Contesten, díganme qué entienden ustedes por cultura y arte en la época arcaica, de Grecia arcaica. ¿Qué me contestarían? ¿Se acuerdan algo? ¿No se acuerdan nada? Y bueno, yo diría que son como el momento de los inicios, porque ya me obvié un poco, pero creo que ya lo tengo planteado. Son los inicios en el cual comienza el arte. Está más como estructurado, más, ¿cómo te puedo decir? Más recto, no tiene mucho movimiento porque fueron los inicios. Después ya como comenzaron a evolucionar nuevas técnicas, que sea la clásica, ahí ya comenzamos a ver un poco más de Vos movimiento. siempre tenés que hablar del arcaico. Yo no te pregunté del clásico. Vos tenés que referirte cómo era el periodo arcaico de Grecia. Ahí ya está, dijiste nada. Yo ya ahí te diría, y no me contestaste nada, no dijiste nada. Entonces, ¿cómo tengo que ir hablando? Acuérdense de lo que empezamos. En el periodo arcaico podemos, en algunos textos, algunos teóricos, por ejemplo, el que yo le había dado, ahí se me fue el nombre ahora, lo dividen como arcaico y como un pregótico, no, perdón, periodo geométrico y después el arcaico, que empieza, digamos, y ahí ustedes hablan de los principios, ¿no? Más o menos lo ubican por siglos, porque por año a veces es más complicado, pero por siglo antes de Cristo, donde en este periodo podemos, ay, cómo me veo, ¿es mi computadora? Que podemos visualizar en este periodo cómo eran las imágenes bien geometrizadas, donde vamos a ver algunas vasijas, algunas urnas funerarias donde están puestas en registro y donde nos documentan, por ejemplo, en tal vasija, tal nombre, y ahí empiezan. Si es presencial o no presencial, siempre tengan imágenes, ¿sí? Por las dudas. Siempre traten de tener imágenes, o en el celular o donde sea, para ustedes dar ejemplo. Y ahí uno sabe si realmente preparó bien la materia o no. Y aparte para ustedes también definirse y cómo desarrollar cuando se habla. Por ejemplo, en la escultura arcaica, lo que hay, está el core y el coré, y ahí empezás a hablar cómo era la diferenciación, digamos, de cómo se mostraba esa escultura, que era frontal, que era de frente, que la cara, acordate la forma de la T, que era bastante estática, no tenía movimiento, los hombres estaban desnudos, las mujeres estaban vestidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Hola? Uy, se cortó. Sí, se entiende, profe. Ah, por favor, contéstenme porque yo pienso que se me corta, como me anda medio mal. Bien, a ver, hago otra pregunta y a ver otra persona. Así vamos un poco de todo a ver cómo se sienten ustedes también. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cómo es el periodo del Renacimiento? ¿Cómo me lo contestarían ustedes? Hay un equilibrio, siempre se muestra al humano y un ángel, o no sé cómo explicarlo. Es lo que yo, como si yo estuviera explicando la creación de Adán. O sea, siempre hay Pero un equilibrio. olvídate, yo no te estoy preguntando por una imagen específica, sino cómo vos definirías en síntesis cómo sería el movimiento renacentista. ¿Cómo lo explicarías vos el modelo renacentista? Para que uno lo entienda. Eh, Imagínate que yo no entiendo nada del mundo del Renacimiento y vos me lo vas a explicar y yo te tengo que entender, ¿no? bueno, a ver cómo puedo decir. Siempre hay bueno, ya lo dije, que siempre hay un equilibrio. eh, sí, siempre hay un equilibrio que nunca se rompe. Mayormente estás adentro como si fuera una iglesia o perteneciente.
eh, puedes encontrar, eh, ¿cómo se llaman esas túnicas que utilizan la gente de la iglesia? Pero no se dice la túnica. O No sea, sé, eh, no sé. Porque no yo sé cómo igual, explicarlo. Tadeo, yo no te estoy entendiendo de a qué te estás refiriendo, si a las pinturas, a las esculturas. No A la entiendo pintura, de qué me estás hablando. a la pintura. Bueno, entonces, ¿cómo tendrías que decir? En la pintura renacentista se nota ta, 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 y podemos ver ta, ta, ta. Porque vos tiras cosas y yo no entiendo. Vos Ok, siempre pensás que tiene que entender el otro. Uno ya lo sabe, pero vos imagínate a alguien que no entienda. Me dice, como vos me lo definiste, yo no entendí nada de lo que me estás hablando. No ok. sé a qué te estabas refiriendo. ¿Se van dando cuenta? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien, bien. A ver, del barroco. ¿Quién se anima a decirme del barroco? ¿Cómo puedo dar la diferencia entre el Renacimiento y el barroco? ¿Quién se anima a ver decir algo? Ahí te la puse ya porque ya me la acuerdo bien. Dale. Bueno, la diferencia es que el renacentista se ve más del tema del detalle y en el barroco se ve más la diferencia de claros y oscuros, que sí la iluminación. Eh, Obviamente se puede ver que en el renacimiento tiene la iluminación también, pero en el barroco se destaca más. Bueno, eso es lo que puedo decir por ahora. Está bien. No sé, Siempre, Gonza, es poquito, pero desarrollé y mucho. lee más. Sí. Acordate lo que habíamos hablado. En este periodo del barroco, primero, bueno, definir por qué se llama barroco y también un poco Ujú. de que en este periodo se va a diferenciar, a pesar que es como el seguimiento, en cierta manera, del Renacimiento, lo diferencia primero por los géneros, la diferencia de los géneros. Acá va a haber una amplitud a la hora, digamos, de trabajar las temáticas, por ejemplo, por un lado el bodegón, por el otro lado el tema del retrato también lo van a trabajar de otra manera, las escenas de costumbre, va a mezclar un poco lo mitológico también con las escenas reales y digamos un poco el tema de plasmar el claro oscuro como una herramienta y con esa continuidad del manierismo también de esa S que ya empezaba desde el Renacimiento, a fines del Renacimiento, que era una punta que ya se veía en la Grecia helenística, porque acá también hay un poco de esa influencia, ¿no? Y bueno, y ahí contar un poco también el mundo, ¿no? Del barroco. ¿Está? ¿Vas entendiendo, Gonza? ¿Van entendiendo el resto? Yo Sí, No sí. trato, es un o telegrama sea, esto. A entiendo, ver, pero trato de entrar todo rápido. cuando uno prepara un final, tiene que prepararlo bien y con buenas herramientas, porque si yo veo que no está bien preparado, si me contestan como me están contestando, ya estarían desaprobados. Siempre piensen en leer y investigar un poco más de lo que uno se dio en clase para prepararla, ¿sí? Sí, decime, Gonza. No, que sí, sí, se entiende. Estoy ya anotando todo, así que eso. Traten de prepararla bien. Si la van a preparar ahora, miren que no tienen mucha fecha en el primero. Pero si lo van a preparar para marzo, fíjense digamos, lo que tienen que ir preparando y como por eso esta clase iba a ser más para reforzar, para que ustedes vayan viendo un poco. Si yo les llego a mostrar una imagen, que es más probable que les muestre yo una, ustedes me van a tener que ubicar en qué periodo es esa obra y explicar también si saben el artista y explicar un poco el movimiento. Supongamos que yo le pregunte esto, miren, a ver si ustedes, esperen que no me deja mostrar. Y por si acaso, si no sabemos el artista, ¿qué pasará? Es el movimiento. Si yo les presento esta, ¿en qué parte me la van a ubicar? El Si barroco, conocen al artista, mejor. me parece. ¿Eh? En el barroco. Barrocos, ¿te acordás de quién era el artista? Ay, ¿cómo se llama este? Artemisia era la Sí, no pintora. sé si lo llegan a visualizar ahí arriba. Sí, A es de ver. las mujeres. Ah,
Sí. ¿Sí? Bien, ahí ya está, muy bien. ¿Ves? Ahí alguien reconoció, si no leyó y no hizo trampa, reconoció a la mujer, ¿sí? Y si se acuerdan, digamos, de la persona, mucho mejor. Ahora les busco, a ver, voy a buscar, ay, que no me deja, esperen. A ver acá. Acá les hago trampa. Supongamos a ver si ustedes se dan cuenta cuál es. No lo vimos nosotros, pero capaz que lo conocen. ¿Lo conocen o no? No, profe. No podemos nosotros, esperen. Esperen que les busco. No sé a dónde puse la carpeta. Le había puesto la carpeta acá y ahora no la encuentro. No, me anda muy mal. Me anda muy mal. A ver, en la escuela de arte. Si lo puse acá. A ver, vamos a esto. ¿Se acuerdan de qué se trataba esto? No sé si lo llegan a visualizar. La verdad, profe, se me olvidó. Está bien. Fíjense, si yo les pregunto, ¿a qué cultura pertenece? ¿A dónde me la ubicarían? Centroamérica, pero no me acuerdo bien qué. Bien, ahí bueno, ahí acuérdense en que es azteca, ¿sí? Ah, está. Obviamente Centroamérica está muy bien, ya lo ubicás, el arte precolombino, es Coatlicue, es la diosa que lo estuvimos mirando y viendo. Fíjense en ustedes el simbolismo de cada cosa lo que va teniendo, ¿sí? Acuérdense también de la cultura precolombina. Bien, ahora les muestro otra, a ver si se acuerdan de este. También el dios azteca, fíjense en cuál de los dioses azteca es. Este seguro se los tomo, ¿eh? No sé por qué, pero creo que era de un dragón, si no me equivoco, ¿no? Podría ser. Sí, te equivocas. No había dragón acá. No, entonces no me confundí, me confundí con otra. Sí, puede ser. Quetzalcóatl, acuérdense, Quetzalcóatl, ¿sí? Que es la serpiente emplumada. Y esta imagen, ¿por qué les digo que es Entonces de eso me importante? confundí. Porque en esta imagen, ¿eh? Me confundí de eso. Pensé que era un... No, acuérdense en que Quetzalcóatl en la leyenda, digamos, de los aztecas, es el que se va, el que lo echan, digamos, de su tierra y que predonaban que él iba a volver iba a volver nuevamente como un hombre rubio y barbado, y fue cuando entra Cortés a América, ¿sí? Por eso es tan importante también. Sí, que Quetzalcóatl es re difícil pronunciar, hasta a mí sí, es muy difícil, es verdad. Pero bueno, no pueden no saber quién es la figura más importante de esta cultura de los aztecas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la cultura madre? ¿Cuál sería? Digamos, de Mesoamérica, ¿no? Hablando de Mesoamérica. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Los Olmecas, ¿sí? Los Olmecas. Acuérdense en los Olmecas que una de las imágenes más, digamos, ícona, que se reconoce rápidamente y salta a la cultura de los Olmecas es la cabeza colosal. Hay un montón de cosas que tiene esta cultura, pero la cabeza colosal, digamos, como que la primera imagen que resalta, ¿no? ¿Por qué? Porque las cabezas colosales, primero,
las piedras llegaron al lugar, muy raro esa piedra que estuviera en ese lugar. Por el otro lado, también lo que llama la atención es los rasgos de la cara, porque parece más un asiático que los mismos de ahí, por eso se creen, por ejemplo, Piñas dice que hay una influencia, obviamente, hay una mezcla de, digamos, de personas, de cultura de ese momento que seguramente compartieron antes de abrirse eso es lo que se cree, ¿no? De abrirse los continentes. Y por este lado, también lo que llama la atención es esa boca tan ancha, esa nariz ancha y esos ojos, ¿no? Y todo el significado que tiene la parte de arriba, que es el casco que va llevando, y bueno, y el resto. Después acá tiene, por ejemplo, esta es otra imagen que yo había hablado, de las cuatro, del altar, ¿sí? Dónde está ubicado, en las Olmecas, dónde se ubicaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Van entendiendo? Quiero meter la pata. A ver, esperen, Aguanten un segundo. Bueno, el grupo tuyo, Gonza, ¿quién estaba? Decime por las dudas, porque no estoy encontrando el listado. Gonza, ¿quién era tu grupo? Hola, Le digo yo, profe, si quiere. dale, Celeste, Sí. Martínez Rodrigo. Martina, Martínez. Rodrigo, Martínez Rodrigo. sí, Sí. Miño Natalia sí. y Gonza. ¿Y quién? Y Gonzalo. Gonzalo, este era un equipo, un grupo. Sí. Sí. ¿El otro grupo se acuerdan? Juli, ¿con quién estabas vos? Yo di sola, profe. Sola, bien. Dai, ¿con quién lo diste? Yo lo di con Octavio Ara Simón, creo que es el apellido, y Verónica Molina. Verónica. Bien. Tadeo, ¿con quién lo habías dado? Con Agustina Suárez y Lucía. ¿Y Rocío? No, Lucía. Lucía. No me acuerdo el apellido. No, pero creo que hay una sola Lucía igual. Anabela, ¿con quién? Con Martina Montiel y Camila Colman. ¿Montiel y quién? Colman, Camila. Colman. Ah, sí. Y Zapata no está, ¿no? Yo no me acuerdo si Zapata Araceli. ¿Con quién lo Yo soy diste? Lucía Zapata, pero mi primer nombre es Araceli y lo utilizo más al segundo, por eso. Ah, y hay otra que no sé si. A ver, esperen que me voy a fijar el listado acá. A ver. La escuela de arte. A ver, acá en otros puse. Pero será de Dios. Está re lenta mi máquina. A ver. Bueno, esta chica, Manuela, nunca estuvo presente, así que no. Jazmín, ¿con quién lo había dado? ¿Se acuerdan? Jazmín. Yo me acuerdo que lo dio. Ah, pero ella me subió el trabajo, así que después me fijo. Baja no está, Matías no está. Irina
¿Lo dio con alguien? No. Anabela Cita, Diosid, Ludmila Chapier, no. Camila Cuevas, ¿con quién estaba Camila Cuevas? Me suena. Ella lo dio, pero no me acuerdo con quién. Karin me mandó el trabajo, Silvia. Ahí no me acuerdo el apellido, que estoy con duda. A ver si está Zapata Araceli era. Ah, entonces eras vos. Ah, Suárez. Suárez Agustina lo dio, ¿no? Bueno, no me contestan, no sé. Listo. Había alguien que yo tenía una duda. Ah, Rodríguez Pamela. ¿Con quién lo dio Rodríguez Pamela? ¿Con alguno de ustedes? No, ¿no? Bueno, después me fijo, lo tendrán que haber mandado. Listo. Bueno, ¿qué otra duda tienen? ¿Qué más les gustaría repasar? A ver, otra cosa. Bueno, de Roma. A ver, de Roma, ¿qué se acuerdan de Roma? De Roma, ¿qué se acuerdan? ¿Qué me podrían decir? ¿Cómo lo ubicarían? ¿No se acuerdan nada, chicos? Profe, la verdad me acuerdo solo de fragmentos, te digo, sinceramente, no me puse a leer lo viejo. No, está bien, pero bueno, pero más o menos, ¿qué les quedó? Quiero saber, obviamente. ¿Qué estuviste leyendo, Gonza? O los demás, ¿no? No solamente Gonza, me gustaría que participen más. Bueno, lo único que me puedo acordar un poco, no sé si también era de Grecia, era como, también estaban las columnas entre dórico, corintio y helenístico, no. Me confundí. Acordate que esos son los órdenes arquitectónicos y pertenecen a Grecia. Gracias, listo. Que son y lo tenés que informar bien, dórico, jónico y corintio. Ahí está, eso ¿Por qué? Porque se ubican según el tiempo. El dórico tiene que ver con el arcaico, el jónico con el clásico y el corintio con el helenístico. Entonces, es como que vos ahí, aunque el corintio aparece antes, ¿no? Pero es como que ahí te arma, digamos, el abanico de cómo fue la cultura, ¿no? De Grecia. Lo que hace Roma, obviamente aparece mucho después. Antes de Roma está, acuérdense, los etruscos, la cultura etrusca, que después, bueno, no se sabe su desaparición con exactitud, pero son los, digamos, los primerísimos, por decirlo así, antes de entrar al mundo romano. Lo que hace, por ejemplo, la cultura romana es tomar influencia, o sea, tienen influencia de la cultura, yo le estoy hablando en la parte de artística, ¿no? En la cultura de los griegos, se enamora. Cueva estaba con Jazmín y Lourdes. Ah, gracias. Ay, mira, no. Cuevas, Jazmín y Lourdes. A ver cómo me lo había puesto, se me fue. Jazmín y Lourdes. ¿Qué les iba a decir? Ah, en eso, ¿no? Que toman, digamos, se apropian de la cultura de greca, pero con algunas diferencias, ¿no? Antes de usar, por ejemplo, las puertas triglifas, que eran así, la que usamos nosotros frecuentemente en nuestra casa. Ellos lo van a hacer de medio punto, ¿sí? Y así sucesivamente. El tema de las construcciones, ellos empiezan también a utilizar, digamos, el famoso coliseo, el anfiteatro, pero tomándolo con la idea de esto de juegos, digamos, más diabólicos, ¿no? En el tema de los famosos gladiadores, ¿no? Que no veíamos en el mundo griego digamos,
este tipo de deporte, para decirlo así, o diversión, que en ellos en realidad decían que era diversión para divertir al pueblo. Y, por ejemplo, también el tema del arco de triunfo, que empieza a producirse igual que las columnas y que tiene un significado, que tiene todo detallado, y ahí ustedes me pueden hablar de los arcos de triunfo más conocidos, ¿no? Que después, bueno, obviamente cuando ustedes vean el año que viene, siglo XIX, 18-19, van a ver también Napoleón cómo construyó su propio arco a partir de los emperadores romanos. Él se quería también, cuando ganara la batalla, aparecer en Francia con los arcos. Por eso ustedes van a ver en París, en una de las calles de París, la famosa Arco de Triunfo hecho a hacer por Constantino, ¿no? No, Constantino no, Napoleón Bonaparte, perdón. Bueno, si hablamos de Constantino, ¿cómo lo ubicarían a Constantino? Ya que me vino a la cabeza Constantino, no sé por qué. ¿Qué dirían? ¿Dónde me lo ubicarían? ¿Cómo hablarían de Constantino? ¿Quién fue? ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Se acuerda o no se acuerda? Fue el primer emperador que se convierte en cristiano. Constantino, lo que hoy es Estambul, Constantinopla. Acuérdense que la época después de Cristo, el siglo IV después de Cristo, donde él empieza, digamos, empieza a ser, digamos, el cristianismo lo empieza a ser, digamos, como la religión principal. Según él, se le había aparecido Cristo en su sueño y bueno, por eso él se convierte en cristiano. La madre de Constantino, que es Helena, más adelante la convierte en santa, ¿no? Y bueno, y ahí así sucesivamente. Y no, entonces ustedes me tienen que explicar cómo era el estilo bizantino, que empieza, digamos, con Constantino y sigue después con Justiniano, que es otro emperador más del siglo VI después de Cristo, perdón, donde, bueno, vemos un par de iglesias que yo les he mostrado, y cómo era toda la época bizantina, cómo en la época románica y cómo era la época gótica, ¿no? No se olviden eso también, acuérdense la diferencia, ¿no? Que ustedes van a ver acá las construcciones en esta larga Edad Media, la gran construcción de edificios de iglesias donde van a empezar con la primera iglesia paleocristiana, que va a ser, digamos, la forma de cruz latina, acuérdense, la cruz latina que era como la cruz de Cristo, donde ahí había una nave principal, el transepto, ¿sí? Y la nave, donde, bueno, acá sí podían entrar todos, no era como en los templos, para diferenciar el templo griego, que en el templo griego solamente podía entrar, digamos, los sacerdotes o el rey, acá podían entrar el pueblo entero. Acuérdense que la imagen también era importante tenerla porque era la forma de lectura que tenían ellos en la época, ¿sí? Las características del bizantino, acuérdense cómo era la imagen de la Virgen María, cómo eso fue evolucionando y cómo se transformó. Por ejemplo, si yo les pregunto cómo eran las Madonas del bizantino al Renacimiento, ¿se acuerdan que yo les había mostrado un par de imágenes? ¿Se acuerdan? Igual que si yo les digo cómo eran las catacumbas, ¿por qué existieron las catacumbas? ¿Se acuerdan o no? No. ¿Se acuerdan lo que era la catacumba? ¿No se acuerdan? ¿No? Y la verdad no, profe. Bueno, pero contéstenme porque yo no sé, es difícil hablarle a los nombres que me figuran ahí, encima que no los veo, y no me contestan más todavía. Bueno, lo que puedo decir es que me acuerdo de sí. algo, pero no sé si es de arte paleocristiano o bizantino, no me acuerdo si es de de estas épocas. Pero utilizaron también la catacumba como iglesias temporales, porque en ese momento no se podía hacer misas de su religión. Eso es lo que En me realidad acuerdo. la catacumba, acordate que era el escondite de los cristianos. Ah, entonces era Hoy- arte cristiano era. Entonces, listo.
Claro, acordate que es antes de Cristo, todavía, digamos, se seguían escondiendo y después, bueno, después de Cristo, cuando fallece Cristo es cuando empieza después de Cristo. Acordate que todo este periodo los cristianos eran perseguidos por los romanos, sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente por toda la creencia de época, obviamente por el cristianismo van a decir digamos, toda la profecía que se fue haciendo, ¿no? Pero bueno, fíjense en esa diferenciación de religión, que eso también, y la esclavitud. Entonces, la única manera de poder, digamos, estar con sus seres queridos y poder estar y decir como una misa entre comillas, ¿no? Y las parábolas y todo eso, y lo que se hablaba, era a partir de estas famosas catacumbas, que si ustedes ven, apareció en bastante parte de Europa. Obviamente las que más conocidas son las de España, pero hace poco se encontraron una en Francia, y esas catacumbas servían, digamos, por un lado para enterrar a sus muertos, y por el otro lado también es encontrarse y reunirse con sus seres, con la gente de su misma religión, donde podían, digamos, hablar libremente y celebrar. La muerte, por ejemplo, en este periodo, lo que tiene en similitud con el arte, digamos, con la religión pagana, también hacían como, entregaba, digamos, atributo de esas personas, y no se lloraba, digamos, a los muertos, al contrario. Fíjense en cómo ha cambiado con el tiempo este formato. Se va a cortar en cualquier momento, nos volvemos a conectar un tiempito más y después ya doy por finalizado, ¿sí? Porque seguramente estarán cansados de tanto por los temas. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Se van acordando cosas? ¿Les va sirviendo este refuerzo del año? ¿No les sirve? Sí, profe, sirve. Sirve bastante. Bien, bien. Bueno, ahora se corta y nos volvemos, mientras tanto seguimos. Acuérdense en esa parte del, digamos, del cristianismo, ¿no? Y después... Bueno, ahí me escuchan, ¿no? Ahora sí me pueden escuchar, ¿no? Ahora sí, profe. Y no sé qué me había pasado, que no... Veía que yo hablaba y no me escuchaba y se me había puesto en rojo acá esto. Bueno, entonces, acuérdense de esta diferencia también de las iglesias, ¿no? Cómo fue evolucionando las iglesias de la época bizantina, cómo fue evolucionando en el románico, cómo fue también en el gótico. Por ejemplo, en el románico, a diferencia de la bizantina, ¿cuál va a ser? Que se le agrega más naves, que el transepto es mucho más complicado, se agrega capillitas a los costados. La fachada, por ejemplo, ya la fachada va a tener un tratamiento diferente a la misma, y por el otro lado también con el rosetón. El rosetón va a ser una de las características primordiales de esta cultura románica, ¿no? Y en el gótico, por ejemplo, las famosas, digamos, las puntas hacia los altos, ¿no? Que acá tenemos un montón de esculturas de iglesias postgóticas, como la catedral la basílica, perdón, de Luján, y bueno, y así sucesivamente. Acuérdense de las puntas, acuérdense en la de Notre Dame, un ejemplo lamentablemente incendiada por unos malos restauradores que lamentablemente perdimos valores culturales ahí, que bueno, ya no se puede recuperar. Y por el otro lado, también la de Milán, que son también una de las más conocidas, pero esa idea de acercarse al cielo, ¿no? Con esas puntas, el tema de las torres que ya venían un poco del románico y que lo siguen implementando en el gótico, la entrada, acuérdense de las puertas, que no es una sola puerta, sino son tres, también de 3 a 5 naves a veces había,
el cambio, digamos, del deambulatorio y así sucesivamente, ¿sí? Miren, busquen información si quieren, si no les gustó lo que yo les envié, pero traten de utilizar los textos de que yo que les envié porque les voy a tomar sobre eso. Eso a grandes rasgos, ¿no? Acuérdense que en el románico empieza también un poco a trabajar las esculturas, sobre todo en la fachada, porque era como un libro. Acuérdense que tenían que atraer a los cristianos a que entraran y saber un poco de la Biblia, ¿no? Tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, el tema de los santos, a quién va un poco dirigido, ¿no? Esas imágenes, y lo mismo va a pasar con el gótico. El gótico empieza con el tema de los famosos vitrós, ¿no? Que los vitrós, con la llegada, digamos, con esos colores que se pintaban, y a su vez la luz, cuando entraba la luz, esa luz y esos colores se reflejaban en el centro, entonces, bueno, los cristianos era como que se sentían más, ¿no? Más espiritual, porque al estar, digamos, en un centro con luces y esos colores no sé si alguna vez entraron a una iglesia con que tengan vitró de colores y se proyectaran, ¿no? Las imágenes también vistas en el piso. No sé si alguna vez fueron a alguna de la Basílica de Luján o la Catedral de La Plata. Bueno, se puede visualizar un poco eso, sin necesidad de ir a Europa, ¿eh? Y acá románica tenemos un par, una de las más, digamos, las que siempre se habla es la de la Virgen Milagrosa, que está no sé si alguna vez viajaron, subieron la autopista 25 de Mayo, se ve una iglesia, esa es bien románica, esa es bien, bien románica. Pero bueno, hay un par interesante, muy, muy linda, ¿sí? Acuérdense en que las imágenes la pintura siempre era un poco más, siempre el tema bidimensional, predominaba mucho la planimetría, lo mismo que en la escultura, en el románico las esculturas seguían siendo como si bastante estática, no había movimiento, faltaba esa evolución que después recién lo va a generar en el Renacimiento. Acuérdense también el tema del Renacimiento, que se dividía en 3 periodos, ¿sí? Y bueno, y ese avance. Yo les anoté también, les mandé, creo que ya lo habrán visto, todos los artistas, y para ustedes tener una idea de los artistas que estuvimos hablando por el lado. No se olviden también las pinturas pompeyanas, otra característica importante del Imperio Romano, ¿no? Que Pompeya fue también algo, digamos, como el lugar de recreación de algunos magnates y algunos adinerados que se fueron a Nápoles, ¿no? Y bueno, y lamentablemente en Nápoles encuentran, cuando erupcionó el volcán, mató a toda la población, y que bueno, hace poco se siguió encontrando cosas, se siguen encontrando cosas en el lugar, ¿no? A ver, ¿qué más? No sé, pregunten, porque la verdad ya ni me acuerdo. Profe, también un dato curioso para leer Pompeya. También están Sí, la famosa figura carbonizadas de los habitantes que había allá, por las ruinas. sí, Eh, sí. una vez vi un documental, History Channel, porque justo mandaron sobre Pompeya, y hablaron mostraron cómo eran las culturas. La cultura, cómo están los muertos, los cadáveres ahí. Cómo quedaron momificadas, Sí, sí. Sí, es terrible, es terrible, porque vos ves también chiquitos que quedaron ahí en forma de, digamos, de de roca, fetal, se parece como de y roca parece algunos. una roca, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, me encantaría conocerlo, es algo pendiente. Y también acuérdense de esas pinturas pompeyanas que se dividen en 4 periodos, acuérdense en eso, igual que la época minoica, la época de Greta, que estuvimos viendo que es interesantísima, el Palacio de Conos, donde estaba el famoso toro, ¿se acuerdan? Interesante. Si se acuerdan de algún mito, que hablamos de algún mito, Del capaz que les Minotauro. pregunto que me cuenten algún mito que conozcan, que les gustó a ustedes. ¿Sí? Que al principio hicieron un par de cosas interesantes que a mí me gustó.
Qué lástima que no está Coleman, que se había mandado un par de cosas lindas de Power. ¿Sí? Bueno, algo más, a ver, háganme acordar ustedes, porque la verdad no me estoy acordando. Grecia ya les dije, acuérdense el periodo arcaico, clásico helenístico, y acuérdense que en el mismo arcaico tiene una división y el mismo clásico tiene otra división. ¿Se acuerdan también la parte severa, ¿no? Que al principio, antes de entrar al clásico, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos? El tema, digamos, de cómo era el conjunto escultórico, a diferencia con la pintura. Por el otro lado, lo helenístico, acuérdense en que cómo eran también el tema de los etruscos, el Imperio Romano. Por el otro lado, si nos vamos a América, acuérdense de las culturas precolombina, por un lado la cultura madre en Mesoamérica, que va a ser los Olmecas, en América del Sur, sobre todo en Perú, lo vamos a encontrar, la mayoría de las culturas va a ser la cultura chavín, y en la Argentina acuérdense que es Condorhuasi, ¿no? Que yo les digo un par de culturas de Argentina: Condorhuasi, la Malita, la Guada, Santa Mariana, acuérdense. Y después seguimos con la época, ¿no? de bizantina, ya entraríamos la larga Edad Media, que empieza el cristianismo. Acá ya los cristianos no necesitan esconderse, al contrario, ¿sí? Y que van a tomar un poco el cristianismo cosas del pagano, no es que lo dejaron ahí a un costado, hay cosas del paganismo que se van a tomar, por ejemplo, en la construcción de las iglesias, que sigue siendo rectangular, nada más que le agregan la cruz, cruz latina, y después más adelante también acuérdense de la cruz griega, que era exactamente igual, que van a ver que en Grecia, por ejemplo, unas tantas de las iglesias son más de cruz latina que cruz griega, sí. Después tenemos el románico, el gótico y la entrada al Renacimiento. Acuérdense que la entrada al Renacimiento muchos lo toman como el posgótico o el gótico internacional, mejor dicho, el gótico internacional, que estaría ya en la entrada del 300, el 400 y el 1500, que también lo toman como el manierismo. Después el barroco, ¿no? Y ahí en el barroco a donde terminamos el programa de la materia, ¿no? Y esa diferenciación de cómo a lo largo de la historia del arte, el avance y el retroceso, a veces en algunos casos, de la pintura y la escultura. Fíjense en cómo que la Edad Media un poco quedó estancado en algunas partes, sobre todo en la escultura, que había creado un gran movimiento en el helenístico. ¿Se acuerdan esa excelencia de las esculturas? Y en el románico y gótico van a ver que es bastante estático, parecería más cercano al arcaico que el clásico helenismo de la época, Eso sí cosa me que no va a acuerdo. pasar después. Que eso sí me acuerdo. Que se diferencia nada más por el tema que era más, como usted dijo, más quietos, no tan con Claro, forma de movimiento. exacto. Es como que volvieron a retroceder, ¿no? Es como que le costaba la visualización. Acuerden que ya en este periodo también, igual en Grecia se conocieron algunos escultores. ¿Me escucharon bien? Profe, a mí se me cortó, no sé qué pasó. Sí, a ver, por ejemplo, en Grecia, repito por las dudas, por ejemplo, en Grecia ustedes van a ver que había algunos escultores y arquitectos conocidos, pero ya en el Renacimiento, otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es la presencia de escultores, arquitectos, de los artistas en general, que va a tener un nombre y un apellido, van a estar, digamos, ya con un oficio. O sea, el artista era tal y persona, o sea, era totalmente distinto a lo largo al anterior. Y por el otro lado, acuérdense también de los mecenas, otro fuerte, y sobre todo en la Toscana, que van a ser los Medici, mientras que en Milán van a ser otros, ¿no? Y esa pica, digamos, de quién tenía mejores artistas, cómo lo promovían, cuántas iglesias se hacían.
¿sí? No es que se dejaron de hacer, al contrario, y también enriquecieron las iglesias por dentro. Yo creo que les había comentado que la gente que son especialistas de la Edad Media medio que se enoja con los de barroco, porque dicen que le ayornaron y le adornaron, digamos, las iglesias con otro formato. Y si ustedes miran, y es verdad, porque muchas de las iglesias le empezaron a poner los famosos retablos, que es otra de las cosas características del barroco, ¿no? Esos bien cargados, donde empiezan esos retablos a contar la historia de las vírgenes o del evangelio, lo que fuese, donde van a tener por un lado las imágenes pictóricas o escultóricas. No se olviden también de los famosos retablos que les fui contando y les fui mostrando, que se acuerdan que un poco les mostré también cómo eso también se fue generando y se fue influenciando en América. En México, por ejemplo, es bien barroco americano, influencia de iglesias españolas, sobre todo. Lo mismo pasa con Cusco y con Lima. Las catedrales son un calco de las iglesias de España, ¿sí? Se van recordando, estuvieron tomando notas más o menos de las temáticas, ¿sí? Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Nada más? Y por ahora no tengo duda, pero no sé cómo me van a surgir más cuando comience a releer todo lo que tengo que estudiar. ¿Vos cuándo se van a presentar? ¿El 1 de diciembre o el marzo? Y yo veo si la puedo rendir el 1 de diciembre. ¿Vos ya te anotaste? Todavía no. Bueno, acuérdense que es muy larga y yo voy a preguntar bastante. Traten de no descuento, porque el año pasado me pasó que un alumno se presentó y no sabía nada, creyó que era leer una cosita y ya está. Y acá no es leer una cosita, ¿eh? Igual yo no les puedo decir no se presenten en diciembre, pero traten de no venir con Wikipedia ni nada por el estilo, como me pasó con la monografía, con el trabajo práctico de esta vez. ¿Sí? Traten de todos los textos que yo di, pulirlo, leerlo, tener una idea de lo general, ¿sí? Acuérdense de lo que estuvimos hablando, de los historiadores. Si yo te pregunto, por ejemplo, Gonzalo, que es el que más parece seguro de rendir el primero. Si yo te pregunto, ¿quién fue el primer historiador del arte? ¿Quién me nombrarías? Y si alguien se acuerda y González no lo contesta, díganlo si lo saben. ¿Qué pasó? Vasari. Igual hay un griego, pero Vasari, digamos, se lo considera como el primer historiador por el tema de que hablaba sobre los propios pintores y escultores de la época contemporáneo. Van a encontrar, lean Vasari para saber de qué se trata también, de cómo escribía, cómo contaba, cómo era la vida de los pintores en el momento y también sus pinturas, para entender también el mundo de la época. Acuérdense que Gombrich habla mucho de eso, ¿no? Que la manera nueva, digamos, de estudiar la historia del arte es ubicarse en el tiempo, porque ahora no podemos entender el Renacimiento como lo es, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? Léete también las características y todo del tema del libro que yo mandé de Grecia, del arcaico, de ese texto, ese libro que no sé si muy poquito lo habían leído, me acuerdo, en la oportunidad que hablábamos, que ahí es clave un montón de cosas. El primero, en marzo no sé, porque recién te dan en las de diciembre, por eso yo les dije la de diciembre, el 1 de diciembre. En marzo no sé, ya se van a enterar. Perfecto. ¿Cómo dijo que se llamaba el historiador de arte este? Vasari, ¿no? Vasari, Giorgio Vasari. Listo. Giorgio Vasari.
Fue uno de los primeros estudios Yo de le Galton. mandé biografía de él y está. No está completo, están de algunos, ¿no? Pero están. Ok. Fíjense en de algunos pintores también de referente, porque capaz que les pregunto de cómo era la pintura de tal pintor que yo mostré y que di hice mucho hincapié también la diferencia de la pintura renacentista, tanto de la pintura italiana como de los Países Bajos, no se olviden, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué pintores renacentistas de los Países Bajos me pueden nombrar? ¿Cuál me nombrarían? Van Eyck. Van Eyck. Que alguien me lo tomó, no me acuerdo quién. ¿Quién más? No solamente Van Eyck, hay un montón. En el Renacimiento que yo les nombré y también en el Barroco, pero acá les pregunto Renacimiento. Y si le preguntara Barroco, ¿cuál? Barcani. ¿Eh? No. ¿Quién? Me confundí con otro. No. No, pero no te escuché quién. No, me confundí con otro. No. Perdón. Pero decime. No te escuché. No. No, Países Bajos, perdón, Países Bajos. ¿Cuál sería? Uno que yo les mostré que estaba el filósofo escondidito por ahí, que se hizo mucho autorretrato, que murió en la pobreza, que hizo, por ejemplo, la lección de anatomía, una de las obras más conocidas. Los veo muertos. Rembrandt. ¿Sí? Rembrandt. No se olviden. Y si yo les pregunto un pintor barroco, pero de España, ¿a quién me nombraría? Velázquez. Velázquez. Velázquez es el más conocido. Velázquez es como que está primero Velázquez y después lo de atrás, ¿no? Que está Murillo, está Zurbarán, Montañés, y sigue, ¿no? Igual que los escultores. De escultores vimos muy poco, pero hay barroco, Cellini, por ejemplo, Bellini, el otro que yo les mostré se me fue, Salvi. Bueno. Bueno, creo que eso, ¿no? Preparan lindo, por favor, no se olviden. Cualquier cosa, bueno, ahí ustedes tienen todo en el Classroom, la biografía y pueden consultar. Les pido por favor Wikipedia con las imágenes, mucho no le den bolilla porque hay cosas que están no, muy bien, algunas cosas sí, otras no tanto, pero tengan cuidado. Y bueno, leer y prepararla correctamente y viendo cómo fue evolucionando y características de lo que estuvimos hablando y bueno, profundizar. Yo me voy a dar cuenta si realmente se preparó bien la materia o no. Vuelvo a repetir, no quiero a alguien que se presente como si estuviera un telegrama, ¿no? Que decir, y no sé, les digo cómo me pasó, y la verdad que esa parte no me acuerdo cómo había sido. No, la verdad que no, eso, el dórico era de Roma, así, uno se presentó así. Eso no puedo permitir en un final. ¿Sí? Y igual que de los conceptos, saber la diferencia de las cosas, no de un telegrama, que el Renacimiento, el Barroco, por ejemplo, hacía la luz y la sombra. No, tienen que saber un poco más de cómo es las características, qué fue generando, por qué es la diferencia del Barroco, por qué se llama Barroco. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, Bien. profe. Bueno, listo. Bueno, que tengan unas lindas fiestas si no los llego a ver. Y el que rinda en marzo, no se olviden de escribirme, no en enero ni en febrero, a mediados de febrero o antes del examen. Y vos, Gonza, si tenés una duda, escribime. ¿Sí? Dale, profe. Si vas a rendir ahora. ¿Listo?
Gracias, profesora. Gracias. No, al contrario. Después yo les paso los que van con la continuidad pedagógica y los que siguen con los que están habilitados para rendir, no ahora. Así que bueno. ¿Sí? Me parece que el número de debate es una coma. Sí, sí. Este anterior, ¿Cómo? acá. ¿Cómo, Anabela? 9, que Creo que sí, profe. No le escuché. ¿Qué dijo? Sí, sí, sí. Eso dijo. ¿Qué dijo? Sí, sí, sí. No escucho. ¿Qué pasó? No escuché. Bueno, nos despedimos. Nos veremos en las mesas de exámenes o en diciembre o en marzo. Y bueno, que tengan unas lindas fiestas si no lo llego a ver este año. Hasta luego, Igualmente, chicos. Dale, profe. Chao, hasta Hasta luego. luego. Un gusto, un placer tenerlo de alumno.